Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y les doy la bienvenida a un nuevo video de esta serie que se llama Consejos para un desarrollador, donde lo que hacemos es que abordamos un lenguaje o un framework, una librería en particular y analizamos buenas prácticas alrededor de estas. En esta ocasión en particular estaremos hablando de JavaScript y tendremos un invitado muy especial que nos va a estar dando recomendaciones acerca de estas buenas prácticas o dilemas que nos surgen como desarrolladores JavaScript. Así que sin más preámbulo, vamos con el intro y arrancamos el video. Entonces vamos a entrar en materia con el video. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, de verdad que es un orgullo tenerlo en el canal y creo que es una de las personas más idóneas para que nos hable de JavaScript. Y este invitado es Oscar Barajas. Oscar, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien, muy encantado de estar aquí contigo. La verdad es que es un honor estar aquí con toda tu comunidad y pues bueno, muy contento, feliz, lleno de energía para hablar de un tema que me apasiona, que obviamente es JavaScript. Genial, Oscar. Es un gusto de verdad tenerte. De verdad, casi hacía rato veníamos buscando esta colaboración y afortunadamente por fin se dio. Y para ir entrando como en calor y en materia, nos gustaría muchísimo que nos contaras cuál es tu experiencia como desarrollador, como creador de contenido, cuál es como tu bagaje en este mundo del frontend y de JavaScript. Pues bueno, te cuento a resumen porque desde que empecé mi primer página web que vendí o que ya dejaba dinero, porque desde ahí lo cuento, fue en el 2001. O sea, estamos hablando que ya casi voy a llegar a tener 20 años de experiencia haciendo muchas cosas que tienen que ver con la web, no particularmente JavaScript, sino muchas cosas más. Pero todo esto que he hecho como desarrollador ha sido en diferentes facetas. He emprendido, me he encargado de hacer diferentes áreas en diferentes etapas o empresas, etcétera, etcétera. Al día de hoy, los últimos 5 años los he dedicado a la docencia, a enseñar, a crear y compartir, obviamente, ¿no? Entonces, desde este lado, pues ya puedo contar con algunos cuantos cursos, con algunas cuantas conferencias a nivel internacional, con una gran cantidad de horas en contenido. Y pues bueno, me encanta, me di cuenta que eso es lo que me apasiona, lo que me lleva, lo que me llena. Y bueno, uno de mis objetivos en la vida es acercar la tecnología a muchas más personas en Latinoamérica. Entonces, pues esa es mi gran labor como docente, como persona encargada de transmitir mi experiencia a las demás personas. Genial, Oscar. Es un gusto que nos estés compartiendo toda esa experiencia, ese conocimiento. Te cuento un poquito la dinámica. Este espacio se trata de consejos para un desarrollador y lo que hacemos es que recolectamos distintas preguntas de la comunidad y las traemos acá. Están un poco pensadas para alguien que ya conoce la tecnología, en este caso JavaScript, pero siempre ha tenido como esos dilemas o esas dudas que de pronto no siempre es tan fácil aclarar y la idea es que pues con tu experiencia lo podamos hacer. Claro, claro, yo abierto me parece que es una forma en la que vamos a poder dejar esas dudas de fuera y que puedan seguir avanzando como profesionales. Así que vamos al tema directamente. Perfecto. Entonces arranquemos hablando de vulnerabilidades en JavaScript. Resulta que pues una de nuestras preocupaciones o de las personas que inician en web es acerca de los developer tools, porque si bien las herramientas de desarrollo en el browser nos ayudan muchísimo al debugueo, a ajustar, a ver cómo va a quedar, pero a su vez pueden ser una puerta para que se encuentren vulnerabilidades en nuestro código. Entonces, la pregunta que yo te tengo ahí es, ¿qué consejos nos podrías dar para que nuestras aplicaciones web sean menos vulnerables, pensando en que las vamos a desplegar a Internet y cualquier persona con malas intenciones pues puede sencillamente acceder a y ver cómo está hecha nuestra aplicación por debajo? Bueno, sí hay que tener presente algo. Si nosotros vamos a estar trabajando desde el lado del frontend, sí o sí nuestra aplicación va a estar expuesta. O sea, no hay forma en la que nosotros podamos decir no la puedo enviar. Ahora, hay algunas técnicas que sí podemos encontrar, hay algunas formas que podemos preparar, pero si bien querer enfuscar nuestro código, querer hacer otras alternativas como para que no lo encuentren, va a ser casi imposible que no lo hagan. A esto me refiero a que hasta páginas web que quieren proteger que no podamos descargar una imagen o un video, es posible que con la experiencia que tenemos como desarrolladores y con obviamente el Developer Tools, poder acceder a las fuentes, a cada uno de los elementos, y si bien podemos tener capas de bloquear el clic derecho, etcétera, etcétera, todo es posible cuando conoces la web. Ahora,
¿Qué podemos hacer para que nuestro código pueda obviamente no verse comprometido? Pues primero, normalmente lo que sí les recomiendo es no dejar rastro de cosas que ustedes hacen. Normalmente me he topado con muchos sitios web que lo que siempre dejan es el console log de todo. Entonces, pues con eso ya tienes un rastro. Simplemente el hecho de que entró por aquí y empiezas a ver que hay arreglos, funciones, elementos, que lo que estás haciendo es que haces que sea más viable que yo encuentre información. Porque si no me la das, pues tengo que buscar más, tengo que empezar a analizar más a detalle tu sitio y pues bueno, tratar de encontrarlo. Puede que desista de hacerlo. Pero cuando me das todo, pues es probable que encuentre las opciones más viables como, ay, mira, aquí estás trayendo esto, ay, mira, esto viene de esta API, mira cómo estás mandando esta información y pues encuentro prácticamente todo. Entonces lo primero es eso, no dejar comentarios, no dejar console logs, es una mala práctica también, entonces hay que considerarlo. Lo otro, hay muchos sitios en internet que tienen como el top 10 de vulnerabilidades o el top 10 de recursos, o hay elementos como el OWASP que tiene ya una serie de recursos que van a decir, bueno, hay que considerar esto, este y este otro punto. Pues tratemos de que nuestro sitio, nuestro desarrollo cumpla mínimo con el estándar, ¿no? Porque eso con ello también ya va a ser difícil que una persona intente hacerte algo. Y bueno, la otra, si es que realmente quieres proteger todo cómo se procesa, o si estás trabajando con algún framework de librería y quieres como ocultar del todo, pues server-side render. Con server-side render vas a enviarle solo lo que necesita la persona sin necesidad de mostrarle prácticamente cómo está todo construido. Así que esa es como la técnica desde el front, un poco más compleja, porque genera un middleware donde entre servers pues se llaman peticiones, etcétera, etcétera. No tienes que poner nada presente de APIs o llamados, y lo único que va a recibir el usuario o la persona que está navegando en tu sitio, pues va a ser una capa directamente ya previamente estructurada para que no tenga que ver del todo lo que está sucediendo, aunque aún así por ahí va a poder ver acceder a algunos elementos o ciertos bloques de tu código, pero pues va a ser una capa que vas a tener. También si estás trabajando con variables de entorno o elementos que van a comprometer tu seguridad, trata siempre de protegerlos, variables de entorno o formas de guardar esta información de forma segura y desde tu servidor se puedan conectar y nunca exponer ninguna llave que obviamente comprometa tu sitio. Entonces esas creo que serían las recomendaciones a grandes rasgos. La otra es que obviamente al día de hoy herramientas como GitHub se están preocupando mucho por la seguridad también de tus sitios, que tienen ya herramientas o recursos para analizar si alguna librería tiene alguna vulnerabilidad o algo. También estar pendiente de esto, si bien no tiene nada que ver con que vean tu código, pero sí va a ser necesario que, oye, ahí hay una librería que tú estás usando, tiene una versión muy particular, tiene vulnerabilidades, puedo explotarlo dentro de tu sitio. Así que hay que estar al día también con esos puntos y no dejar de fuera la seguridad. La seguridad es muy importante y le debes de poner total atención cuando estás haciendo sitios web, y más cuando obviamente tienen que ver con un cliente o con una gran corporación o donde trabajes, pues ponerle el detalle y pues no ser el eslabón más débil, que en este caso podría ser tú, al comprometer todo. Y bueno, unos puntos ahí interesantísimos, Oscar. De hecho, les recomiendo muchísimo un live que tuvimos hace algunas semanas, por aquí está, donde estuvimos hablando de seguridad en aplicaciones web, que puede complementar muy bien estas recomendaciones de Oscar. Y ahora, Oscar, me gustaría que habláramos un poquito de asincronismo. Yo me acuerdo hace unos años, cuando empezaba con JavaScript, ni siquiera estaba la versión 6, que uno tenía que utilizar los famosos callbacks y terminaba uno con ese código que era la pirámide del callback, porque era el callback del callback del callback. Y eso era en esa época. Afortunadamente el lenguaje ha tenido una evolución muy chévere y hoy en día tenemos más opciones. En particular tenemos los callbacks, tenemos las promesas, tenemos async await. La pregunta que te queríamos hacer es, si nos pudieras contar un poquito cuál es la diferencia entre cada uno y en qué ocasión deberíamos utilizarlos. O sea, si ya existe async await, ¿los otros pierden lugar o todavía existen escenarios donde podamos incluso usar los tres? Bueno, aquí particularmente tenemos que entrar en un concepto de cómo trabaja JavaScript y qué implica esto de asíncrono y cómo es todo el todo de JavaScript, de cómo funciona. Y bueno, vamos a encontrar el concepto de JavaScript con una frase muy trillada que es que JavaScript es asíncrono y no bloqueante, con un bucle de eventos mejor conocido como el event loop. Es
y es implementado en un único hilo para sus interfaces de entrada y salida. Entonces, una vez que entendemos esos puntos y los vamos viendo, pues vamos topándonos con que cada cosa tiene un significado, ¿no? Como síncrono nos puede decir que son tareas que se van a realizar más tarde, cómo va a ser que no bloqueante, que puedes ejecutar diferentes tareas, cómo va a manejar la concurrencia, obviamente directamente como el lenguaje lo maneja, y bueno, ¿quién se encarga de manejar esto? Pues el event loop, ¿no? Un bucle de eventos que es un patrón de diseño que espera y distribuye obviamente los mensajes de nuestro programa. Entonces, ok, tenemos diferentes puntos. ¿Dónde entra esto que me mencionas de callbacks, async, await y promesas? Pues bueno, son las diferentes formas en las que se puede manejar la sincronía en JavaScript. Entonces, con ellas vamos a poder trabajar lo que vienen siendo este concepto que nos acaba de decir de asincronismo, no bloqueante, el manejo de eventos, etcétera, etcétera. Entonces, primero, los callbacks. ¿Qué vienen siendo? Pues bueno, los callbacks van a ser una función que pasa como argumento de otra función y va a ser invocada. Con ello nosotros podemos desencadenar una serie de llamados donde podemos de alguna manera esperar a que suceda algo y luego mandamos el siguiente llamado y así sucesivamente. Estos callbacks originalmente eran usados para esto que te menciono, para manejar este tipo de asincronismo dentro del lenguaje. Obviamente JavaScript ha ido evolucionando y nos ha dado nuevas alternativas con las cuales nosotros podemos trabajar. Por lo tanto, aquí vienen las promesas y esto es lo que más me encanta, porque las promesas las podemos describir como lo siguiente: una función no bloqueante y asíncrona, la cual puede retornar un valor ahora, en el futuro o nunca. Entonces su nombre nos va a dar la referencia como tal, una promesa. Yo te voy a hacer una promesa de que algo va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, puede ser ahora, mañana o tal vez nunca. Y una vez que entendemos estos conceptos es como nosotros vamos a poder resolver las tareas que nosotros queremos llevar dentro del lenguaje, ¿no? Entonces manejar el asincronismo es cómo puedo hacer la petición de algo y obviamente que esto no bloquee mi programa y siga sucediendo lo siguiente o lo consecuente y después recibir esta respuesta o algún valor, o después de haber procesado por una API o algún elemento, pues tener respuesta y continuar con el siguiente bloque y así sucesivamente. Por lo tanto, las promesas nos van a ayudar a eso mismo, ¿no? A poder resolver esos problemas también de mejor forma. Normalmente hoy en día se pide o se establece que las promesas son el estándar más común. Y aquí viene otro factor que viene a jugar, el async y el await. El async await nos permite estructurar una función asíncrona sin bloqueo de una manera similar a una función síncrona ordinaria. Entonces, con esta podemos hacer una simulación de cómo funcionaría lo que sería un efecto síncrono de un llamado. Por lo tanto, y por debajo, async y await utiliza una promesa. Entonces, por lo tanto, utilizar promesas va a ser el estándar para poder utilizar async y await, según el caso, o seguir utilizando nuestras promesas para resolver lo que nosotros necesitamos. Esto no significa que no puedas usar los callbacks, solamente que los callbacks se satanizaron, si así lo queremos hablar, porque generaban un concepto llamado callback help, el cual anidaban de forma infinita, si así lo queremos ver también, llamados a sí mismos. Por lo tanto, se llamaba este concepto de callback head, que era difícil de debuguear, de entender, se perdía y generaba mucho odio en la comunidad. Obviamente, al llegar las promesas, pues ha hecho que las cosas cambien totalmente y sea más fácil de conceder el efecto que nosotros necesitamos, de obviamente llamar a algo. Esto va a pasar en algún momento y que no bloquee nuestro código, que no bloquee nuestra aplicación y que puedan ir sucediendo otros efectos o acciones según el caso. Entonces, con eso vamos a entender cada uno de estos tres conceptos como las formas en las que podemos manejar el asincronismo y según el caso. Entonces, ¿cuándo los vas a poder usar? Según tu necesidad. Puedes usar callbacks, solo te voy a recomendar no anides más de 3, porque si no vas a cometer un gran error o vas a empezar a generar este callback help. Las promesas prácticamente van a ser el estándar, ahí es donde está prácticamente todo. Y si en algún momento quieres utilizar async y await para manejar o manipular un poquito el concepto de cómo va a trabajar, pues bueno, tienes totalmente el uso de este nuevo concepto que ya está disponible prácticamente en las últimas versiones que hemos tenido del lenguaje. Así que es muy fácil de entender si lo vamos viendo por cada una de estas fases y lo que tiene que ver cada una de ellas. Genial, no, genial, Oscar, nos queda clarísima la explicación. Entonces, ¿podríamos pensar de alguna forma que async await es como una forma más elegante de utilizar las promesas o no? Sí, porque al fin de cuentas por debajo corre una promesa, entonces la promesa siempre va a tener esta primicia, ¿no? De algo va a pasar.
cuando pues obviamente hay diferentes estados, pero siempre tiene que resolver o en lo sucedió o no sucedió, ¿no? Por así decirlo. Y obviamente Async Await pues va a ser el método que nos va a permitir a nosotros manejar un poquito más este concepto síncrono para esperar a que obviamente esto suceda y así consecuentemente ir resolviendo cada uno de los siguientes elementos de nuestra aplicación. Pero mientras va sucediendo tenemos más piezas de nuestro código o de nuestro programa funcionando, por lo tanto también funciona como una función no bloqueante. Entonces sí es una forma más amigable o genial de hacerlo. Así que obviamente yo te invito a que consideres siempre promesas y Async Await. Saber de callbacks, pues como te mencionaba, en algún momento tal vez te va a tocar cambiar código de callbacks a promesas, pues entender cómo están, te va a ayudar a hacer esa traducción de ese código que podemos llamar ya legacy, si así queremos. Pero pues esas serían como las recomendaciones para ir entendiendo un poquito el asincronismo. Genial, Oscar, nos queda clarísimo. Ahora entonces me gustaría que habláramos un poquito de otro de esos temas que es confuso con JavaScript, sobre todo cuando venimos de otros lenguajes, y es lo que significa this. Y yo me acuerdo mucho cuando yo estaba empezando, y yo me acuerdo que yo tenía mi clase y tenía mi método, y me daba cuenta que this no era el objeto, era otra cosa, y yo decía, oiga, pero si está dentro de la clase, ¿por qué no puedo ver las propiedades? ¿Por qué no puedo ver otras funciones? Y por ahí fui descubriendo que existían unos métodos, que era call, que era bind, que era apply. Obviamente ahorita con ECMAScript 6 el tema se ha organizado un poquito más, pero estos métodos todavía se siguen utilizando. Y me gustaría que nos contaras un poquito cuáles son, digamos que algunos tips sobre este tema como para no confundirnos y saber cómo en qué momento pueden ocurrir esos cambios y pues saber cuál es como el método apropiado. Bueno, aquí es un tema interesante y es algo que entre todo lo que hay de JavaScript es de las pocas cosas que he tocado. Si bien no he tocado todos, call, apply o bind, bind es el que más he jugado con él. Suele haber cosas que están en el lenguaje que muchas veces entenderlos nos va a ayudar a tener contexto y tomar decisiones de cómo ejecutarlos. Pero esto no significa que sean tu día a día, como en mi caso, yo casi no los he utilizado. Pero bueno, aquí hay que establecer algo porque como mencionas es un poquito interesante cómo es el this y qué implica. Pero bueno, estos métodos call, apply y bind que tenemos disponibles en JavaScript son parte de las funciones. O sea, son parte ya, están disponibles dentro de una función y nos sirven para establecer el valor de this en diferentes formas en las que lo vamos a utilizar y vamos a poder cambiar el contexto de cómo se va a poder utilizar dentro de una función cuando es llamada. Suena un poquito tricky el contexto o de cuando lo empiezas a ver, ¿no? Oye, pues el valor de this, pero sí, el this ¿qué es? ¿No? Bueno, ahí vamos a ir viéndolo. Y luego que lo puedo cambiar cuando voy a ejecutar la función y bueno, pero ok, ¿cómo es? Bueno, vamos a entender cada uno de ellos para que lo podamos ver. Las funciones call, apply y bind son parte del prototipo function, que ya está obviamente dentro de nuestro lenguaje y cada vez que nosotros establecemos una función podemos disponer de estos métodos. No hay necesidad de hacer nada, ya están dentro y obviamente en el momento en el que nosotros establecemos una función o llamamos una función podemos utilizarlos según sea la necesidad. Y aquí viene esa necesidad de cómo vamos a trabajar con este contexto y el this que nosotros vamos a tener. Cuando nosotros vamos a utilizar functionName.call, aquí vamos a ejecutar la función recibiendo como primer argumento el this. En este caso nosotros podemos pasarle un objeto, un valor, etcétera, etcétera. Y dentro ya de nuestra función vamos a poder obtener this para poder hacer lo que necesitemos. En este caso, pues hacer llamar a un elemento dentro del this, o si esto es un objeto lo que estamos enviando, cómo vamos a usarlo internamente. Aquí hay que tener presente un punto, es que apply es muy similar a call. Son muy similares, ahorita voy a decir la diferencia. Igual hace lo mismo, ejecuta la función recibiendo como primer argumento this y como segundo un elemento, o si necesitas pasar algún otro elemento, lo pasa como arreglo. Entonces aquí vienen las diferencias. Cuando vamos a ejecutar call, ¿qué vamos a tener? Vamos a pasar los argumentos en forma de comas, o sea, los vamos a separar por comas. Y cuando vamos a utilizar apply, los vamos a pasar. El primer argumento va a ser this y los consecuentes los tenemos que pasar como un arreglo. De esta forma es la diferencia entre uno y otro. Es común que los podamos confundir, pero entendamos. Call pasa los argumentos por medio de comas y apply lo pasa el argumento más el arreglo con los elementos que queramos pasarle y de esta forma se recibe dentro del contexto el this.
Ahora viene el interesante, Bind. Bind prácticamente lo que va a hacer al momento en el que se va a ejecutar es que recibe como primer valor también el this, pero no ejecuta la función, sino que lo que hace es regresarnos una nueva función con el contexto de this integrado. Por lo tanto, nosotros tenemos que llamar a esta nueva función. Lo que solemos hacer normalmente es asignarle a una función para igualarla a nombre de función igual a mi otra función .bind, pasar el contexto, en este caso de lo que queremos que sea this, y luego a esta volverla a llamar con el segundo nombre que nosotros le hemos puesto. Esa es la una diferencia, ¿no? Porque nos retorna o nos regresa una función con el nuevo contexto. Entonces son los tres elementos que nosotros vamos a tener. ¿Cuándo usarlos? Pues normalmente ahí es donde entro yo, como me pongo a pensar, y es... pues muchas veces son muy pocos los casos de uso que he tenido. Normalmente el bind es el que más he utilizado cuando queremos obviamente bindear una función y obviamente quererle pasar un contexto propio según la necesidad. Muchas veces tienen que ver cuando estamos manipulando elementos del DOM y queremos obviamente tener un nuevo contexto para ahí dentro seguir manipulando el siguiente nivel. Entonces por ahí es donde se me ocurre este uso, pero entender cada uno de ellos nos va a permitir a nosotros poder obviamente jugar con este this, o sea, el contexto de lo que vamos a tener dentro y cómo lo vamos a poder manipular según el caso. Bien interesante lo que mencionas, Oscar. Yo recuerdo mucho, no me acuerdo cuál usé, si fue Call o fue Apply, pero recuerdo un escenario donde yo tenía básicamente un código mucho más dinámico, entonces yo tenía una regla de funciones y tenía que irlas ejecutando. Y por algún motivo creo que había un escenario que tenía los parámetros como un arreglo, entonces ahí me servían perfecto estas funciones. Entonces eso es también parte de lo hermoso de JavaScript, lo dinámico que es como el lenguaje. Entonces si uno de pronto se encuentra en un escenario donde necesita empezar a jugar con las funciones, guardarlas en arreglos, moverlas aquí, sobre todo imagínense un patrón tipo observador donde uno está jugando con un montón de event listeners, pueden ser alternativas interesantes, pero ciertamente es importante para entender qué pasa por detrás en el lenguaje. Total, y como te digo, muchas veces todo lo que tenemos dentro de JavaScript no lo usamos en nuestro día a día, como te lo menciono. O sea, tengo ciertos años trabajando con JavaScript y muy pocas veces he tenido la oportunidad de utilizar un call o un apply. Sí, el bind es un poquito más conocido, pero saber que existen, en algún momento yo puedo resolver el problema mucho mejor sin tener que hacer tal vez una sobreingeniería para resolver el problema cuando tenemos ya métodos que están disponibles gracias al prototipo de lo que obviamente tenemos dentro del lenguaje. Por lo tanto, entender cómo funciona el lenguaje en todos los aspectos te va a ayudar a poder ser mucho mejor profesional cuando tengas que resolver problemas. Vámonos ahora con programación orientada a objetos. Entonces, cuando nace ECMAScript 6, tenemos las clases, pues podemos entrar a debatir azúcar sintáctica o no, pero ya teníamos como las clases estructuradas. Y a mí personalmente me sorprendió mucho cuando empiezan a trabajar en Vue.js 3 y justamente uno de los autores dice que el haberse pasado a TypeScript de alguna forma lo había ayudado a escribir código sin clases. Y por el lado de React.js, a mí me sorprendió mucho el tema de los hooks, porque los hooks de alguna forma pues vienen a decir, oiga, hagamos function components, los class components ya no son tan necesarios y de alguna forma siente uno que se empieza como a alejar. Obviamente una cosa son los equipos detrás de estas librerías, de estos frameworks, y otra cosa es por dónde va el TS39 con el lenguaje como tal. Pero me hace cuestionar y quisiera aprovechar que estás aquí para preguntarte, ¿consideras valioso usar clases en JavaScript? ¿Cuándo vale la pena y cuándo no? Viendo que algunos de estos gurús y expertos se quieren como alejar un poco del uso de clases. ¿Cuál es como tu opinión al respecto? Bueno, hay que tener presente algo que mencionaste, ¿no? Lo de una mejora sintáctica, que realmente es lo que vinieron a hacer. Las clases vinieron a poder armar una forma o estructural más simple de entender para poder trabajar con los prototipos de JavaScript. Es un tema de los prototipos interesante porque por más que uno pasa tiempo internamente trabajando con JavaScript, es probable que todavía te falle el concepto y se rompa todo lo de los prototipos. Pero bueno, eso puede ser un tema más, nada más de hablar de prototipos. Pero bueno, teniendo un punto de lo que yo quiero hablar acerca de clases es, las clases no aportan prácticamente nada. O sea, no hay una mejora, no hay nada como dices, wow, son súper geniales para hacer. Lo único que viene a resolver es que la gente no entendía los prototipos en JavaScript y les dieron una manera más amigable de entender cómo van a funcionar dentro del lenguaje.
Simple, hasta ahí es donde queda. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tomar la decisión, pues si no aportan nada y no me van a ayudar, ¿para qué las voy a utilizar? Ahora, también hay un punto que yo he leído recientemente ahí en esta batalla de los frameworks y todas estas cosas, es que las clases son más difíciles de procesar, porque es como, imaginemos, es una capa a la cual que hay que entender, descifrar, para luego llegar al prototipo para entender cómo funciona. Por lo tanto, le estás añadiendo una pequeña capa de entendimiento al procesamiento de cómo funciona tu programa para poder obviamente entenderlo. Por lo tanto, ahí es donde viene esto de no las usemos, dejemos de usarlas, pasemos todo a funciones y propuestas como lo hace React para pasar todo a hooks, ¿no? Donde si nos queremos ver ya internamente cómo funcionan, pues siguen siendo funciones y orientadas a una programación más funcional, ¿no? Una programación más fácil de entender también y que no tienes que complicarte directamente con lo que vienen siendo las clases, cómo vas a extender y utilizar todos estos elementos internos que nos va a dar el lenguaje para obviamente trabajar lo que viene siendo nuestra lógica, ¿no? Y algo que yo pongo a juego y es chusco, creo que fue una solución propuesta en su momento que creo que fue como, wow, vamos a resolver el problema, y después se dieron cuenta como, uy, creo que pues sí, las tenemos, ahí están, ¿no? Existen, puedes hacer clases, pero ya hoy en día yo también he dejado de usarlas, obviamente como desarrollador React y hoy en día que hago también cosas con Svelte o Vanilla, normalmente es muy raro que yo utilice las clases, sino que trato de hacer más un pensamiento a funciones y que también se considere o se establezca una programación más funcional, donde retorno un valor porque sé que eso va a ser clave de mi función específica, o si mi función se va a encargar de solo hacer algo para retornarme un valor que yo controlo. Entonces, por ese lado voy más me sumo a los expertos a decir no las usen o traten de entenderlas, ver cuándo realmente van a tener un sentido, pero no que no sean tu día a día, ¿no? Y obviamente si estás utilizando React, pues la propuesta es hagamos hooks. Entonces por ahí nos vamos directamente. Hagamos hooks, que todavía funcionan, pero de alguna forma siento que nos han ido llevando hacia los hooks. No, y directamente va para allá, ¿no? También están preparando todo el camino. No las deprecaron porque obviamente pues saben que no es fácil ahorita. Sí, deprequémoslas, ya no las usemos, todo pasa a funciones. Espérame, yo tenía muchas cosas y también más que nada ahí, dentro de las clases en React, dependían los ciclos de vida. Entonces obviamente como deprecarlas iba a ser un desorden total y yo creo que era más viable introducir una nueva forma de hacerlo con los hooks y cómo gradualmente esto iba a llevar a que la gente los amara para que no tuvieran que utilizar más clases. Entonces creo que fue una buena estrategia que el equipo de React utilizó para dejar de utilizar las clases. Entonces me encanta que lo hayan hecho, la verdad. Otro tema bien interesante es TypeScript. Sobre todo las personas que desarrollan backend y empiezan a acercarse al frontend, le echan el ojo a TypeScript porque de alguna forma lo sienten como que vienen a suplir unas falencias de JavaScript. Yo quisiera preguntarte, ya que te tenemos aquí, Oscar, ¿qué opinas de TypeScript y en qué momento un desarrollador debería considerar en su proyecto? ¿En qué momento debería decir, oiga, aquí no va JavaScript, aquí va mejor TypeScript? ¿Qué opinas de esto? Si esa pregunta realmente para ti aplica o no, o todo debería ser JavaScript. Bueno, fíjate que es un tema interesante y de dilemas que hay en la comunidad. Y también de bandos divididos, ¿no? Team TypeScript, Team JavaScript. Mira, en lo personal, hasta no hace poco, yo no le había sentido a TypeScript. Era como, no, a ver, pues es que TypeScript por debajo usa JavaScript, entonces es como, y al fin de cuentas, una vez que lo usa y cuando se prepara o ya lo compila y lo deja listo, pues sigue siendo JavaScript. Entonces era como, pues ¿para qué voy a hacer una capa ahí que tal vez todavía no entiendo de qué va? Y está bien, es normal que tengamos ese pensamiento. Ahora, ¿cuándo tiene sentido y cuándo le encontré el amor, si así lo queremos ver? Tiene que ver mucho cuando tienes un equipo de trabajo, cuando vas a empezar a garantizar que tu objetivo como programador va a cumplir en el menor tiempo posible, con la solución más idónea, con N personas, en un gran equipo, con una gran aplicación. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos y esas herramientas que nos da TypeScript, porque así se considera él como un superconjunto de herramientas que le dan capacidades a JavaScript, pues nos van a dar esas ventajas para poder trabajar mucho mejor con equipos grandes, para poder garantizar que no tengamos tantos errores, para manejar muy bien el tipado, entre otras
otras características que le va a dar. Y aquí también viene el mejor manejo de las clases, porque TypeScript viene a manejar todo este concepto. Así que si vienes de lenguajes como Java, vas a poder entender TypeScript y lo vas a amar, ¿no? Porque todo eso que tú normalmente estabas acostumbrado está aplicado de este lado. Entonces, cuando uno que es desarrollador JavaScript de toda su vida le pone en TypeScript, es como, ¿por qué tengo que hacer ahora esto? ¿Por qué tengo que poner esto? Y entonces empieza a causar un poco de confusión y no le encuentra sentido cuando es un proyecto personal o cuando somos 3, 4 desarrolladores. Entonces ahí hay que tomar la decisión realmente. Aunque hay algo interesante y es que Microsoft ha empujado bastante esta forma de trabajar con JavaScript, incorporando TypeScript y todas estas mejoras, al grado de que el primero que lo adoptó y prácticamente ha sido el principal evangelizador fue Google con Angular. Pero hoy en día ya React lo puede utilizar, Vue lo implementó ya en su versión 3, Svelte también ya lo tiene. Entonces los principales frameworks y librerías ya lo ven como una opción para que tú puedas trabajar. ¿Quieres JavaScript? Aquí está. ¿Quieres TypeScript? Aquí está. Y tienes las opciones. Y yo creo que cuando tienes opciones como programador, tienes más ventaja porque el beneficiado es uno para poder encontrar, según el caso, la mejor forma de trabajar. Vas a trabajar en un equipo grande, quieres garantizar menos errores, bla, 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 pues tienes TypeScript. Ayúdate, apóyate. No vas a necesitar tanto equipo tan grande, quieres ser más conservador, pues está JavaScript y tienes la opción de implementarlos cuando sea el caso. Así que por ese lado no hay una pelea como tal, sino veamos un beneficio según la necesidad. Entonces esa es la recomendación que yo te doy a raíz de no haber encontrado un aporte, haberlo encontrado y poder decir dónde lo podemos aplicar según la necesidad. Perfecto, Oscar. Interesantes sus opiniones sobre el tema. Me gustaría muchísimo que en los comentarios ustedes me dijeran qué opinan sobre el tema de TypeScript. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Lo utilizan en sus proyectos? Porque ciertamente ha generado un debate bastante interesante. Así es interesante el debate y más cuando la comunidad empieza a dividirse en bandos, pero es como, a ver amigos, somos lo mismo, o sea, por debajo sigue siendo JavaScript, sigue utilizando todos los conceptos de TypeScript, así que pues no hay nada que pelear y al fin de cuentas son herramientas que nos van a dar. Y lo mismo creo que tiene que ver con los frameworks, ¿no? Que creo que siempre va a haber una pelea por quién es más, quién es menos, quién hace esto, quién hace el otro, pero al fin de cuentas siguen siendo lo mismo y nos ayudan a ser más ágiles como profesionales a la hora de crear aplicaciones web. Y genial que tocas este tema de los frameworks, Oscar, porque justamente se lleva la última pregunta y es, bueno, hace unos años pues con JavaScript pues casi que era necesario utilizar librerías. Yo me acuerdo que uno iba a iniciar su aplicación y era como que uno bajaba jQuery automáticamente, o utilizaba Lodash, utilizaba underscore, pero JavaScript ha tenido una evolución bastante fuerte en sus APIs, en el lenguaje, ha superado muchas falencias por las cuales se criticaba. De hecho, yo creo que hoy en día la gente que critica JavaScript se quedó en una visión antigua del lenguaje o se quedó con la opinión de alguien que odiaba JavaScript. Pero la pregunta puntual que te tengo es, hoy, octubre de 2020, que estamos grabando este video, ¿hasta qué punto es viable o es factible hacer una aplicación compleja con JavaScript, lo que llaman vanilla o vainilla JavaScript sin arandelas, como decimos aquí en Colombia? ¿Qué tan viable es eso y en qué punto uno debería considerar un framework o una librería mucho más robusta? Fíjate que tocaste una parte sensible, ¿no? De desarrolladores que odian el lenguaje o que no les gusta o que lo desconocen y por eso toman o dan opiniones rudas o fuertes. Realmente JavaScript cambió desde hace más de 5 años o hace 5 años más o menos, donde una versión vino a cambiar la forma en la que obviamente estábamos haciendo las cosas, vino a darnos nuevos caminos y a partir de ahí se siguen teniendo prácticamente actualizaciones cada año o hasta con menos tiempo. Por lo tanto, hoy en día JavaScript es un lenguaje que está al día, que tiene la vanguardia, que tiene lo nuevo y que se está considerando cada vez mejorar conforme va avanzando el tiempo. Entonces, teniendo en mente esto, aquí es donde viene esta parte de frameworks y librerías. Y yo también me he hecho la misma pregunta. ¿En qué momento puedo utilizar un framework o una librería para hacer algo cuando puedo utilizar el lenguaje, ¿no? Y yo he hecho algunos ejercicios, es más, tengo algunos sitios web con puro vanilla, o sea, donde mi lógica está establecida, donde no necesito tener nada que me ayude a trabajar con la capa visual o el ruteo o otras características, sino que simplemente quiero mostrar una información, quiero parsear datos o quiero establecer un formato y entenderlo desde este punto
sí, te va a dar una ventaja, vas a poder hacer más minimalista tu aplicación, pero dos, vas a entender el lenguaje como tal. Es más, muchas veces podemos utilizar algún framework o librería para hacer el render de una single page application, una aplicación que no tiene más que una simple vista y poder garantizar cierta información. Es mucho más amigable y menos líneas de código hacerlo con Vanilla o JavaScript puro que literal traer, importar elementos, separar por componentes, tener toda la lógica para que simplemente vamos a hacer render de 4 cosas visuales que no tiene más que presentarse de esta forma. Entonces creo que a veces estamos sobreoptimizando o dejando o usando estas librerías de más solo por la moda, por la tendencia, porque creemos que es más fácil, pero olvidamos que tiene que haber performance, que tiene que haber una optimización, que tiene que haber cosas que mejoran el proceso. Recientemente estaba analizando algunos portafolios de algunos estudiantes y de la comunidad que de repente me dicen, Oscar, revisa mi portafolio, ¿no? Y me sorprendió un portafolio de un estudiante llamado Snyder, porque él, de todos, fue el único que no usó ningún framework. Él usó un HTML, un CSS y un archivito JavaScript, donde lo mínimo que tenía en JavaScript eran como 10 líneas de código para algunas acciones que tenía que interactuar. Y lo demás era totalmente artesanal y no requirió nada. Era tan simple, la experiencia se sintió muy bien y dije, wow, sorprendente cómo en vez de pensar en, oh, le voy a montar React, Angular, Vue, bla, 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 pues lo que hizo fue llevarse a lo mínimo y decir, esto es lo único que necesito. Entonces ahí es donde ustedes deben de tomar la decisión de si realmente tiene o no sentido. Hoy en día ha venido un poquito más este concepto de generar sitios estáticos, dejar de depender de servidores robustos o llevarle todo el procesamiento al backend para que nos regrese algo, sino cómo me voy a lo estático, a lo generado y más fácil, ¿no? Que en este caso, este tipo de cosas. Ahora, ¿cuándo sí implica trabajar frameworks y librerías? Pues bueno, cuando nosotros vamos a tener una aplicación que sabemos que va a escalar, que no es simplemente una página web con 3 secciones donde vamos a trabajar mucha interacción con llamados a APIs o que queremos tener una aplicación sumamente robusta y sacarle todos los beneficios, ¿no? El ruteo, el manejo de datos, el store, la interconexión, también lo que viene siendo la reactividad, entre otros conceptos que nos dan ya los frameworks y que nos lo dan mucho más fácil para que nosotros podamos avanzar más rápido. Este también un punto de avanzar más rápido, pues obviamente tenemos que dejar de pensar en algunos pequeños hacks que tenemos que hacer con Vanilla o cómo podemos preparar los templates, porque ya los frameworks y librerías nos dan un camino más amigable, más entendible y también cuando vamos a trabajar con equipos grandes es mucho más factible que el equipo suela entender el framework hasta el lenguaje. Me ha tocado bastante eso y eso también es un punto a tener presente. Si tú aprendiste primero un framework o librería antes de JavaScript, es probable que entiendas muy bien el framework, pero no entiendas el lenguaje. Y aquí tienes un pequeño gap, una deficiencia a trabajar y es una recomendación que siempre les voy a dar. Y pasa mucho, ¿eh? Créeme que pasa mucho que desarrolladores llegan primero a los frameworks por tendencia, porque, es el que más paga, es el que más trabajo hay, es etcétera, etcétera, en estos conceptos y empiezan a aprenderlo y optimizan su pensamiento y su aprendizaje sobre el framework y la librería y no sobre el lenguaje. Entonces, por ahí también hay que trabajar un poquito más sobre el lenguaje, entender de qué va, para que obviamente puedas tomar la decisión de cuándo algo tan simple puede ser simplemente 3 líneas de código en JavaScript, no necesitas más, y cuánto vas a necesitar, obviamente, trabajar con un framework y cuál, ¿no? Pero eso ya sería otra charla de cuál es mejor, cuál va a funcionar y cuál vamos a poder implementar o cuál tiene mejor curva de aprendizaje. Pero bueno, esas serían mis recomendaciones. Yo en lo personal, jueguen bastante en Vanilla, aprendan a hacer su propio framework o librería, cómo manejaría el template, cómo manejaría las rutas, cómo voy a manejar todo eso que nos dan ya los frameworks y librerías, pero sin necesidad de utilizarlo. Y si la pregunta como particular que dice si es viable hacer un sitio web Vanilla al día de hoy, sí. Tal vez no para crecerlo tan a nivel de somos 30 desarrolladores. Es probable que ahí puedan tener un pequeño de problemas a la hora de cómo van a trabajar todo, más que nada la manipulación del DOM, y ahí mejor prefiero que empiecen a trabajar con algún framework porque te va a dar ese camino, ¿no? Te va a optimizar esos puntos. Pero sí, podrías tú tener toda una aplicación sin problema hecha en JavaScript Vanilla y funcionar como cualquier otra, porque al fin de cuentas es JavaScript también. Al final del día de JavaScript me gustó muchísimo dos cosas que mencionaste. Me parece muy interesante el caso de Snyder porque no es difícil ir adquiriendo esa madurez para decir,
lo hago vanilla, utilizo un framework y requiere tiempo, pero lleva a otro punto importante y es lo que llamamos el famoso antipatrón del Golden Hammer, que es cuando todas las soluciones las vemos siempre con el mismo enfoque, como que estamos cerrados a que solamente existe un camino y todo lo hacemos así. Y eso no está mal hasta cierto punto, pero sí es importante conocer el espectro de opciones que tenemos. De hecho, hace un poquito hicimos un video en el canal, por aquí también está el enlace donde estuvimos dando unos tips generales para escoger una tecnología. Incluso ahí puedes descargar una plantilla donde puedes poner las distintas opciones y hablar respecto a los criterios comunes que uno debería considerar para seleccionar una tecnología. Eso era un poquito lo que traía para comentarles o para compartirles con este invitado tan especial. Sé que seguramente quedaron muchísimos dilemas en el papel. JavaScript es un lenguaje con muchísimas cosas ahí por explorar y por aprender. Entonces me gustaría muchísimo que me dejaran un comentario preguntándome qué otro dilema tienen y sobre todo si les gustaría volver a tener a Oscar en el canal. Para mí ha sido un gusto tenerlo y espero que algún día vuelva, entonces espero que vuelva a aceptar la invitación. Oscar, de verdad ha sido un honor tenerte aquí. No, muchas gracias a ti. Yo encantado, obviamente, de compartir con la comunidad, con tu comunidad y resolver estas particularidades del lenguaje que pues nos van a ayudar a entenderlo mejor y seguir creciendo como profesionales. Y pues bueno, la verdad es que encantado. Cuando quieras, invítame y hacemos algo genial o mucho más genial de lo que ya podemos estar haciendo en este momento. Genial, genial. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encontrábamos? Yo sé que estás muy activo en la comunidad. Me gustaría que me contaras un poquito de las iniciativas que estás haciendo, dónde podemos seguirlas. Tengo un detalle particular y es que yo empecé en internet desde hace mucho tiempo y mi nickname es @gndx. En algunas redes sociales ya no permiten tener nicknames de 4 dígitos. Entonces, cuando Oscar quiso sacar YouTube y otras redes, pues ya tiene una mezcla de nicknames. Pero donde yo siempre les recomiendo que van a encontrar todo es en Twitter. Es @gndx y ahí vas a poder encontrar mi Twitch, que es gndxdev, vas a poder encontrar mi YouTube, que tiene otro nickname y así, porque todos se rompieron por no poder utilizar 4 dígitos, pero mi principal red social donde me pueden contactar, donde ven mi contenido, donde comparto todo, es Twitter y como te menciono, es @gndx y ahí pues nos podemos conectar y seguir pues aprendiendo juntos, porque también me gusta aprender de todos ustedes. Bacanísimo, bacanísimo, de verdad ha sido un honor y a ustedes de verdad muchísimas gracias por ver este video. Recuerden, déjenme sus sugerencias en los comentarios, preguntas que les haya quedado. No olviden de darle like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que podamos avisarles cuando nuevo contenido esté disponible. De verdad, muchísimas gracias. Hasta pronto.